En esta tarde vamos a continuar el libro de la primera epístola escrita por Pablo para Timoteo. Y quisiera que por favor vayan a la primera epístola de Timoteo, el capítulo 1. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1. La próxima semana van a continuar ya el capítulo 2. En esta ocasión vamos a estudiar la porción desde el verso 12 hasta el verso 20. Y yo le he puesto por título: de pecador inútil a siervo útil. Y ahora vamos a ir analizando qué es lo que contiene esa porción. Dice el Señor a través de Pablo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a pedir una vez más, por favor, la dirección del Señor y a cada uno de ustedes el entendimiento, el discernimiento y la atención debida a su palabra. Bendito y amado Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos das, Señor, vida. La haces con un propósito, Señor, ser luz y sal en medio de las tinieblas espirituales. En esta ocasión, Señor, quiero que uses mi vida limitada y condicionada por esta carne, Señor, con la cual aún por más de que somos ya nuevas criaturas, Señor, estamos con este cuerpo, Señor, pecaminoso y limitado, porque tú eres un Dios grande, temible. Y lo único que te agradecemos es porque en medio de todo ello, Señor, la gracia abunda para que a pesar de nuestras limitaciones nos permitas compartir tu palabra sin ningún mérito alguno. Gracias te damos, Señor, por esta tarde y agradezco por cada uno de mis hermanos y ruego, Señor, que tú nos dirijas y nos ayudes a prestar atención a lo que tú quieres que nosotros fijemos. Si ya lo hemos sabido, si ya lo conocemos, pues que esto sea parte del carácter de cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Esa porción es la continuación de este primer capítulo. Versos antes, Pablo lo decía con mucha autoridad, y en el verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, es decir, para todos, ¿verdad? Para todos aquellos seres humanos que de una u otra manera pecan contra Dios, para ellos, dice, es decir, para todos nosotros está dado esta palabra del Señor. Ahora, aquí él empieza ya hablando de su persona. Si bien es cierto, él está hablando que la ley no fue dada para el justo, para el que se cree justo, ¿verdad? Sino para todo aquel que reconoce su pecado. Y entonces él empieza a dar gracias al Señor. Y entonces esta primera porción yo le he puesto como subtítulo, siervo útil para agradecer a Dios, desde el verso 12 al 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué había sucedido? Él con mucho gozo y con mucha convicción está dando gracias a Dios, porque él en su vida pasada era un hombre que era perseguidor de la iglesia, era un hombre que estaba blasfemando el nombre de Jesucristo. Y entonces él con mayor razón está diciendo ahora al que me fortaleció, ¿verdad? A Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay tres cosas acá que debemos tomar en cuenta. Uno es que lo fortaleció. ¿En qué sentido? Según de Timoteo 4, del 16 al 17, vemos que dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los que gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Él en un tiempo, él ya, si bien es cierto, ya conocía al Señor, pero muchas veces se quedó solo. Cuando él recién conoció al Señor, muchos temieron, ¿verdad? Muchos pensaban que era el hombre perseguidor de siempre, el hombre que asolaba la iglesia, como literalmente él lo dice en Hechos capítulo 9. Ahora este es un hombre renovado, regenerado, y entonces tienen que ver su testimonio para que realmente puedan ver que hay una transformación total. Ahora, es interesante que él está en Hechos 3 veces relata su conversión. Primero en el capítulo 9, él sinceramente ahí se ve cómo él es transformado, ¿verdad? Cómo él camino a Damasco ve, Dios se le presenta el Señor Jesús y él cae y simplemente se queda ciego. Y el Señor lo confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, sin embargo, después él se presenta también al rey Agripa y él da su testimonio de cómo él conoció al Señor. Entonces, él acá está hablando y hay frases importantes en este primer verso. Dice, yo lo voy a leer en otra versión también, en la NTV, dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Ahora, mira, dice, él me consideró digno de confianza. Es decir, cuando dice, me tuvo por fiel, es que realmente por la gracia de Dios,
es que el Señor pudo ver en él a un potencial servidor de Dios cuando lo transformó, ¿verdad? Y él no estuvo el Señor asumiendo que él iba a ser un hombre quizás como antes, que perseguía, que dañaba a su iglesia. No por eso ese antecedente el Señor lo tomó en cuenta. Es decir, que él estaba apelando y mostrando su gracia sobre un hombre que, de acuerdo a la mente humana, no tiene ningún mérito para obtener beneficios, ¿verdad? Como los que él recibió. Entonces, aquí vemos que dice en 1 Corintios, por ejemplo, pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los discípulos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos cómo esa gracia hizo que ese hombre que era perseguidor, ahora el Señor le tuvo por fiel. Es decir, consideró que este iba a ser un instrumento útil en sus manos. Por eso, cuando Dios utilizó a Bernabé, simplemente le dijo, ve porque instrumento útil me es este, ¿verdad? Y le enseñaré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Es decir, todo lo que implicaba ser un seguidor de Cristo, él lo iba a experimentar, pero iba a ser un testimonio grande para los gentiles. ¿Qué más dice? Dice, y me designó para servirlo, dice en NTV, pero aquí en Reina Valera dice, poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio viene de la palabra griega diaconía, que significa servicio. Y sinceramente, el Señor, mostrando esa misericordia única, lo puso en el ministerio. Lo puso para que él pueda servirlo completamente a Dios. Tal es así que vemos que nunca su corazón desmayó por seguir sirviendo a Dios, aún en medio de la persecución, aún en medio de apedreamientos, ¿verdad? Aún en medio de insultos. Entonces vemos cómo todas estas características fueron marcas en la vida de Pablo. Ahora, un comentarista parafrasea de esta manera todos estos versos. Doy gracias a Cristo Jesús, mi fortalecedor, que en su soberana misericordia me consideró digno de confianza, sin mirar lo que yo era en mí mismo, sino lo que su gracia hacía en mí. Y esto me encantó porque realmente es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin mirar lo que nosotros en sí mismos somos. La Biblia declara que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y sin embargo, Dios tuvo a bien que en estos vasos de barro esté el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos guía a toda verdad. Ahora, lo interesante es que acá él dice en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo. Al inicio él está viendo y declarando gratitud a Dios y diciendo por qué está tan agradecido a Dios, pero él aquí dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Si antes estaba diciendo que la ley es para todos los que se consideran pecadores, él está reconociendo cuál era el pecado que él cometía contra Dios. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, vemos acá palabras como blasfemo, perseguidor e injuriador. Bueno, blasfemo es toda persona que daña
o lesiona la dignidad de otra, y en este caso está dañando la dignidad de Dios, ¿verdad? Está insultando el nombre de Dios, está de alguna manera pisoteándolo. Es entonces que él reconoce que él ha cometido el pecado de blasfemia. Ahora lo interesante es que él no cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque él nunca consideró que los seguidores de Cristo eran seguidores del diablo. Es por esa razón que él pudo recibir esa gracia de Dios. Si no, como dice el Señor Jesús, cualquier pecado le será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo nunca. Por esa razón los fariseos, los maestros de la ley que estuvieron en la época del Señor Jesús y posteriormente, no tenían esa misma posibilidad, porque ellos sí blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ellos aducían que todos los milagros que hacía el Señor eran debido al poder demoníaco, al poder del diablo. Este es uno de los grandes motivos por el cual podemos notar que él tuvo él blasfemó contra Dios, mas no contra el Espíritu Santo, y él le dio a Dios la posibilidad de ser transformado. Otro es que, como dice, perseguidor, como ya dice en Hechos capítulo 9, capítulo 26 también, habla de cómo él perseguía a la iglesia, cómo la asolaba, ¿verdad? Y él incluso fue testigo presencial del apedreamiento de Esteban. Entonces, vemos cómo esa ceguera espiritual hizo que él no tenga ningún reparo en creer que él estaba obedeciendo a Dios. Pero él ahora reconoce todos estos tipos de pecados, y eso es lo que hace la gracia de Dios. Cuando realmente la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, él te hace tener convicción de tus pecados. Realmente, a manera de testimonio, y eso es un consejo y una advertencia, igual para los jóvenes. Quien está aquí es un pecador sumamente embarrado en la inmundicia en algún momento de su vida. Si no fuera por la gracia del Señor, no estaría aquí parado frente a ustedes. Embarrado en la pornografía, por el cual yo les animo a ustedes como jóvenes, cuiden sus corazones, cuiden sus mentes, cuiden sus amistades, porque realmente ahí es donde empieza a contaminar, a que tú permitas que te contamines. ¿Cómo es que el Señor mostró esa gracia en mí? En algún momento recuerdo cuando la primera vez prediqué en la iglesia donde inicié mis primeros pasos en la fe. Yo tomé ese pasaje porque para mí era lo que hizo Dios en mi vida. Y es lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 1, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que yo no me jacte en la presencia de Dios, que yo soy mejor que ustedes, sino que soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Ha habido momentos que yo he recibido burlas en el que mi colega sabía mi pecado porque yo mismo le compartí. Y entonces me decía, ya ves, has sido un tremendo pecador y ahora vienes a hablar de Cristo. Y vas a soportar seguro situaciones así que son consecuencias de nuestro pecado. Pero ¿para qué lo digo? ¿Lo hago para sentir placer por lo que hice? No. Para que ellos vean que la gracia de Dios abunda, que la gracia de Dios da oportunidad al hombre más vil y pecador.
que hay salvación a todo aquel que cree. Y entonces vemos aquí algo hermoso en Pablo, porque él empieza reconociendo su pecado, él empieza exponiendo cómo era su vida antes. Él no pretende agarrar y creerse uno de los grandes ungidos de Dios. Él quiere que vean que era un hombre tan vil y que el evangelio hizo realidad que hoy día tenga una nueva mente. Entonces dice acá, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esa es una característica preciosa del evangelio, porque la fe y el amor son las cosas que, los ingredientes principales que Dios te da. Él te da la fe para que tú puedas creer en Él. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que es derramado en vuestros corazones, ¿verdad? Y que si yo comparto de alguna manera mi testimonio es para que ustedes sean advertidos. Tú puedes agarrar y decir, yo nunca voy a cruzar por ese pecado. Y yo les digo con toda autoridad, nunca digan eso. Porque el día en que tú empiezas a decir eso, estás diciendo, yo no voy a ser como tú. Y ahí es donde puede ser muy peligroso, porque estamos poniéndonos por encima de los demás. En mi ceguera espiritual, en mi incredulidad, yo también decía, yo no voy a ser como tal persona. Y acabé embarrándome en las inmundicias de este mundo. Pero gracias al Señor, Él también me fortaleció. También me dio ese privilegio de poder servirle. Entonces aquí dice Pablo, fui recibido a misericordia. ¿Qué significa fui recibido a misericordia? Pues significa no pagarle a alguien lo que merece. Lo que yo merecía era el castigo eterno. Lo que aún merezco es el castigo eterno. Lo que aún tú y yo merecemos es el castigo eterno. El que tú estés sentado acá es simplemente por la gracia de Dios. Pero hay veces nosotros decimos, yo busqué a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. La Biblia es absolutamente clara cuando dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si tú buscas a Dios, estás tú tratando de buscarle a tu manera. Pero Él es el quien te busca. Él es el quien va a utilizar una persona, así como Pablo fue utilizado después para llevar el evangelio a los gentiles. Él utiliza personas transformadas y convencidas de lo que han hecho en sus vidas. Y él está hablando aquí con convicción. Entonces acá vemos que él no fue recibido a juicio como merecían sus hechos, sino a misericordia. No fue recibido a prueba para ver si en base a su comportamiento se merecía la misericordia de Dios, ¿verdad? Imagínate, es como si dijera el Señor, bueno, si tú te vas a portar bien, vas a obedecerme, entonces yo te voy a mostrar misericordia. Y no es así. Sino que fue directamente recibido a misericordia. Como un padre recibe a su hijo recién nacido y lo recibe para ser siempre su padre. Aun cuando él en algún momento seguro cometa pecados o se desvíe en muchas cosas, él siempre va a seguir siendo su padre. Eso es lo que el Señor le dio como privilegio a Pablo. Ahora, esto es
esto es muy hermoso. ¿Por qué razón? Porque vemos que el Señor da la convicción a Pablo de ver qué es lo que hace Dios en la vida de todos. Y acá hay una comparación interesante. Es que Dios rescata a los hombres de sus pecados, como dice acá, ¿verdad? Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, ves aquí, el primer paso lo dio el Señor, no lo da el hombre. Y entonces Él vino a buscarnos. Y dice, y salvar. Y acá dice, de los cuales yo soy el primero. Ahora, si uno dice literalmente, bueno, ¿por qué dice yo soy el primero? Porque el primero que pecó no fue él, ¿verdad? Fue Adán. Pero lo que de alguna manera él trata de entender es que, de explicar, es que cuando él se refiere a yo soy el primero, es porque él realmente fue el primero en que atacó con ferocidad a los seguidores de Cristo y injurió y blasfemó el nombre de Jesús con tal ferocidad que él reconocía que él es tan malo para haber hecho eso delante de Dios. Y él está reconociendo su maldad en su máxima potencia. Y dice, pero por esto fui recibido misericordia. Aquí hay un propósito. Pero por esto fui recibido a misericordia para, dice, que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces vemos que en todo este magno evento en la vida de Pablo, vemos que Dios hace cosas extraordinarias. Mientras que el Señor nos hace ver a los hombres pecadores nuestra culpa, también está mostrando su justicia. Mientras que a nosotros nos hace ver que hemos sido esclavos del pecado, pues ahora nos permite tener libertad. Que mientras antes nosotros lo que merecíamos era el castigo, hoy somos bienaventurados y dichosos. Que mientras nosotros estábamos separados de Dios, hoy tenemos la hermosa comunión con Dios. Que mientras nosotros merecíamos la ira de Dios, pues ahora el amor de Dios se derramó en cada uno de nuestros corazones. Y que si nosotros antes merecíamos la muerte eterna, hoy tenemos el privilegio de ¿qué? De la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna ya se nos ha concedido. Solo que un día todavía este cuerpo corruptible se va a vestir en incorruptible. Y vamos a dejar de luchar con esa vieja naturaleza con la cual nosotros seguimos luchando. Ahora, ¿qué más podemos analizar de esto? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te das cuenta que no dice yo fui el primero? Dice yo soy el primero. Y eso indica presente. Eso indica que él aún sigue siendo pecador, que él eso no se ha ido y que él tiene que seguir dependiendo de Dios. No está hablando en tiempo pasado, está hablando en tiempo presente. Entonces esto es muy importante porque nosotros sabemos que aún nosotros seguimos siendo pecadores. Cuando tú vas a evangelizar, nunca digas que eras pecador. Di, yo sigo siendo pecador, pero hay algo que ha cambiado. Hoy estoy libre de la esclavitud del pecado.
ya el pecado no me domina y es más, no me dejo dominar. O si aún sucede, no debería dominarnos, ¿verdad? Entonces, ahí está hoy el cambio, esa transformación que Dios hace en la vida del creyente. ¿Qué más dice? Y dice, por lo tanto, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esto es muy importante porque Dios permitió que la vida de Pablo fue tan abiertamente contraria a la voluntad del Señor, en el sentido de que él se oponía, él perseguía, él rechazaba a Jesucristo. ¿Para qué? Para servir de ejemplo para muchos, ¿verdad? Para aquellos que hoy en la actualidad pueden decir, yo no merezco la salvación, y se los digo como testimonio. No sé si se acuerdan, pero Jordan Hermosa Ríos fue un joven que estuvo viniendo acá hace meses atrás. Ahora no, sinceramente no sé si está congregando, yo le estuve llamando. Ese chico, obvias razones, no voy a decir qué es lo que cometió, pero él había cometido varios pecados y él llegó a decirme uno de los pecados que había generado tanto dolor en él. Y él me decía, él venía borracho a veces a mi casa y me decía, ¿sabes qué? Yo no merezco el perdón de Dios. Yo soy el más malo de los malos, me decía. Sin embargo, años después, estando en la cárcel, él pudo entender que el perdón que Dios da es incondicional, que él no está basado en limitar su perdón a aquellos que hacen quizás el 70% de pecado de todo lo que alberga en su corazón, sino que aún puedes llegar a cometer 100% de la maldad que hay en el corazón y aún así dar perdón cuando tú vas y acudes arrepentido a él. Él lo entendió después de muchos años. Y entonces vemos aquí que Dios permitió que la vida de Pablo sea así para mostrar, para que sea ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, ya sea ya con el pueblo judío y con los gentiles. Y en la actualidad, esto tiene una implicancia tremenda, porque hoy te da la posibilidad de que tú puedas testificar a través de la vida de él. Quizás tú no has llegado a cometer tantos pecados, pero él está dando su testimonio. Y cuando el Espíritu de Dios está guiándote para hablar a alguien, pues este es un pasaje precioso para hablarle de cómo el Señor ha mostrado el ejemplo en la vida de Pablo para dar la posibilidad de salvación y de dar vida eterna a cualquiera que realmente cae rendido a él en arrepentimiento. Y aquí él explota en la alabanza y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí que él está diciendo rey, es decir, que es el gobernador del mundo, ¿verdad? Que él domina todo el universo. ¿Qué más dice? Inmortal, es decir, que nunca muere, que es eterno. Invisible, nadie lo ve, porque el mismo Señor dice que él es espíritu, ¿verdad? Único Dios, no hay otro como él. Isaías dice que no hay Dios fuera de él, ¿verdad? Y entonces podemos ver que él está exclamando con mucho gozo todos estos atributos y estas características únicas de Dios.
para resaltar la grandeza, para resaltar el gran amor que ha mostrado a este hombre. Y dice, sabio Dios. Es decir, sabio Dios, ¿por qué? Porque diseñó extraordinariamente el plan de salvación para el hombre, que nadie podía haber imaginado. Tremendo privilegio que nosotros hoy tenemos. Eso es extraordinario. Sabio Dios. A nadie se le hubiera ocurrido mandar a su hijo para pagar por nosotros. Y ahí vemos cómo él ejerce juicio sobre el pecado, pero a la vez muestra misericordia al pecador. Y todos sus atributos funcionan perfectamente, no generando ninguna contradicción con cada uno de ellos. Y dice, honor digno de adoración, gloria digno de alabanza. Y sí, y por los siglos de los siglos, es decir, permanentemente y eternamente. Esa porción es la primera de todo este pasaje. La segunda, si en la primera era el siervo útil para agradecer a Dios por todo lo que hizo en él, la otra porción es ese siervo útil para enseñar a otros. Si ustedes igual entienden esto, se dan cuenta que todo esto lo está escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Le está enseñando uno, cómo siempre mantener la humildad, nunca agarrar y ensoberbecerse. Él está reconociendo de dónde Dios lo sacó. Cuando nosotros predicamos, siempre debemos recordar de dónde Dios nos saca. Para que nunca tomes la gloria de Dios que le corresponde, sino simplemente que vean que la gracia de Dios está sobre nosotros a pesar de ello y que esa gracia, esa gloria se la recibe Él, no nosotros. Para que ninguno de nosotros nos jactemos y diga, wow, qué tremendo mensaje da cualquiera de los que Dios use, sino que vea Timoteo que esa debe ser la característica de un predicador. Nunca creerse que todo lo que él sabe, que todo lo que él hace es por su propia cuenta, sino que es la gracia de Dios sobre él. Ahora lo que vemos es que él da enseñanzas y advertencias en esta porción pequeña del 18 al 20. Dice, empieza este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En la versión NTV dice, Timoteo, hijo mío. Realmente ese es un hermoso halago, ¿verdad? Pablo le está diciendo, hijo mío. Y nosotros nosotros sabemos claramente que Timoteo no fue su hijo en la carne, ¿verdad? Fue su hijo espiritual. Fue al quien él plasmó todas sus enseñanzas, volcó todas sus enseñanzas en él. Todas sus experiencias vividas se las transmitió a él. Entonces le está dando enseñanzas, instrucciones valiosísimas para su vida, para su ministerio. Y dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas, ¿verdad? No basadas en mis experiencias. Las experiencias que él vivió sirven para que él valide la palabra de Dios. Dice en otra versión, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Después de exaltar a Dios en alabanza, Pablo
Pablo regresa al tema que venía tratando de los falsos maestros. Si ustedes ven en el verso 3 dice, como te rogué, en el verso 3 del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, es interesante porque algunos comentaristas refieren que cuando se refiere a esos algunos, no solamente fueron Himeneo y Alejandro, sino que fueron más de dos. Solo que quienes ya él expresamente está diciendo que los va a entregar a Satanás son estos dos. Entonces, él está tratando de enseñar a Timoteo a tener discernimiento y a saber decirle que debe enseñar la palabra de Dios totalmente fiel, sin desviarse. Entonces dice aquí, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Él realmente está viendo este servicio a Dios como si fuera un trabajo militar, ¿verdad? Donde necesita disciplina, donde necesita perseverancia, donde necesita convicción. Si ustedes ven las entidades castrenses, cómo se les instruye, ¿verdad? Con disciplina, donde ellos se tienen que levantar muy temprano, donde suena, no sé si la melodía es Diana, pero así se llama, y tempranito están levantándose, tienen que bañarse en poquísimo tiempo, tienen que salir a correr y les exigen a tal punto que ellos tienen que mantener una fortaleza física, ¿verdad? Pues de alguna manera Pablo está diciéndoles que él tiene que pelear esa buena batalla con fe constante en Dios y hacer uso de su conciencia. Porque cuando la conciencia es desviada por el pecado, simplemente va a causar daño en la iglesia y daño a todos los demás. Entonces, vemos aquí que está diciéndole este mandamiento, le está diciendo que no enseñen diferente doctrina de la que él ha enseñado. De la misma manera como ustedes se fijan en Gálatas, ¿no? Que Pablo está también reprendiendo y se maravilla de que tan rápido ellos se hayan desviado. Y aquí él está enseñando y le dice, tienes que tener cuidado. Tienes que enseñar la doctrina verdadera, pero sobre todo que él tenga que vivir esa doctrina. Y dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, estas profecías, pues se refiere en esa tarea que era de recordar las palabras proféticas sobre las que le dieron el ministerio cuando fue reconocido por la iglesia local, ¿verdad? Cuando le fue impuesta las manos para poder ser ese servidor de Cristo. Y cuando le dice que milites por ella es la buena batalla, pues se refiere a que él entienda que es una batalla constante, una batalla en la que él necesita ser perseverante, una batalla contra el enemigo que va a buscar de muchas maneras asediar a la iglesia, a que la doctrina sea contaminada, a que se enseñen fábulas,
se enseñen doctrinas como hoy. Podemos ver que aún en iglesias ya entró la doctrina de la prosperidad y hoy día tanto afecta, ¿verdad?, a los creyentes, tanto así que muchos ya no quieren congregar porque piensan que el pastor solamente quiere enriquecerse y que si ni bien ven una iglesia y ven un carro afuera, dicen, no, ese pastor, mira, todos los creyentes están dándole ese carro al pastor. Y en realidad debemos tener cuidado. Particularmente aquí Pablo está siendo enfático a Timoteo porque él es un anciano, él está ahora liderando la iglesia. Y es importante que él conozca y sepa diferenciar y discernir la falsa enseñanza. Aquí le dice en el verso 19, en la versión NTV, dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Ahora, esa fe, pues nosotros sabemos que es esa plena certidumbre en la verdad que es Cristo, ¿verdad? La buena conciencia se refiere a que debemos vivir una manera congruente lo que nosotros enseñamos. Nosotros debemos enseñar y ponerlo en práctica. Debemos tener cuidado cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos cartas abiertas leídos por todos los hombres. Si nosotros nos ven tratar mal a nuestra esposa, nos ven tratar mal a un hermano, pues simplemente no hay congruencia, ¿verdad?, con nuestra buena conciencia. Debemos ser muy cuidadosos y aprender a reconocer también nuestros pecados. Porque de la misma manera como Pablo dice, de los cuales el primer pecador soy yo, es decir, él está hablando en presente. Él reconoce que el pecado lo acompaña, a pesar de que ya se ha crucificado el pecado. Pero como dice un pastor, el pecado no ha sido aniquilado, simplemente está ahí. Está ahí agonizando, pero eso no quiere decir que ya ha sido destruido. Ahora vemos aquí que Pablo hace una tremenda ilustración de un naufragio, parecida a la ilustración que hay en Hebreos 2, capítulo 1. Si alguien lo puede leer, por favor, Hebreos capítulo 2, verso 1. Gracias, hermana. Aquí nos está de alguna manera dando una advertencia a los creyentes de que no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Timoteo? Y lo está diciendo a todos nosotros y aún, más aún a aquellos que son pastores y como nosotros, ¿verdad? Está diciendo, no descuidemos la fe y la buena conciencia. Ahora, esa buena conciencia, ¿cómo se logra? Con una buena comunión con Dios. Nuestra conciencia puede ser desviada de los propósitos de Dios cuando simplemente no estamos en comunión con el Señor. Ahora, vemos aquí que Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo simplemente es categórico. Él dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Es decir, que él ya no les da ninguna posibilidad de que
en el camino ellos puedan corregirse, sino que simplemente los expulsa de la iglesia para que ya no esté bajo la cobertura del Espíritu Santo, sino simplemente bajo el dominio del maligno. Y que simplemente ahí ellos, si realmente eran verdaderos hijos en la fe, pues simplemente se arrepintieran. Es decir, que el entregar a Satanás no es simplemente un acto de desprecio, sino es un acto de cuidado de la iglesia y también de amor por esos hermanos. Si ustedes van a 1 Corintios, ¿qué hizo Pablo, verdad? Él dijo que el tal se ha entregado a Satanás, el hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y la iglesia no estaba haciendo nada, es decir, que ellos estaban viendo cómo vivía este hermano y simplemente los hermanos se hacían de la vista gorda. Y Pablo les estaba haciendo responsables a ellos. Y Pablo, en buena conciencia y en buena comunión, lo que tenía que hacer era tomar una decisión severa como esa. ¿Pero por qué? ¿Es acaso porque Pablo era malo, porque se creía mejor que ese hombre? No, era el cuidado que tenía que tener de la iglesia para que genere también temor en los demás, porque si no, cada uno viviría como se le da la gana, ¿verdad? Pero esto, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno ese poder restaurador. El que alguien en algún momento se ha entregado a Satanás, lo cual no deseamos nunca, simplemente tiene aún un propósito purificador. Porque si tú eres verdadero creyente, tarde o temprano vas a arrepentirte. Y eso era lo que quería lograr en Himeneo y Alejandro, que un día ellos se arrepientan de haber blasfemado el nombre de Dios. Por eso es que dice acá en NTV, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Ya los expulsé, perdón, yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Ahora, algunos comentaristas refieren que Himeneo y Alejandro quizás sean los que se mencionan también en la segunda carta de Timoteo. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ves? Aquí ya ellos estaban modificando lo que el Señor no estaba diciendo. Ellos habían dicho que ya la resurrección se había efectuado. Entonces, según estos versículos, Himeneo y Fileto, ellos estaban espiritualizando la resurrección. Por eso debemos tener cuidado en no espiritualizar cualquier cosa de lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Se habían apartado de la dirección de la conciencia, habían dejado que sus propios deseos hablaran con voz más persuasiva que la voz de Dios. Se habían vuelto atrás a las prácticas malvadas, es decir, a sus deseos egoístas, de obtener tal vez reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esta porción de la Biblia? Pues simplemente que nosotros debemos entender que el verdadero carácter del cristiano debe ser, uno, entender que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y lo precioso y principal de todo este pasaje es lo que dice el verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es en realidad la base central de todo el evangelio, ¿verdad? Que Él ha venido a salvar a los pecadores. Yo no sé si aquí todos nosotros, los que estamos hoy en este momento, ya conocen del Señor.
pero solo Dios conoce el corazón. Si tú ya eres un verdadero creyente, tú vas a tener la convicción de temer a Dios, de seguirle, de tener una comunión íntima con Él, de aborrecer el pecado. Pero si aún no conoces al Señor, pues aquí está esa esperanza. Está diciendo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo no vas a querer recibir ese regalo precioso de la salvación si Él no te está pidiendo nada a cambio? Lo único está queriendo que tú reconozcas tu pecado de la misma manera como reconoció Pablo su pecado, la cual hoy en este tiempo ya, cuando ya él conoció al Señor, él entendía ahora todo lo que él había sido antes y cómo ahora el Señor utilizó su vida para poder ser útil en el ministerio y ahora seguir haciendo discípulos con ese carácter. ¿Ves a Timoteo? Está siendo instruido por un hombre con un carácter determinado, un carácter que imitaba a Cristo. Eso es lo que todos nosotros anhelamos, que todos nosotros los que estamos predicando el evangelio, pues de nuestro corazón fluya ejemplo, porque de lo contrario, tarde o temprano vamos a ser de tropiezo para algunos. Y tener la advertencia de que si hay alguien que está enseñando una doctrina falsa y se le reprende y se le amonesta, pues tenga que llegar al extremo de entregar a Satanás al quien está contaminando la iglesia del Señor. Así que yo les agradezco por este tiempo y les pido que por favor cada uno de nosotros aprendamos, uno, a testificar con convicción, a hablar de Cristo como lo hacía Pablo. Tenemos una preciosa oportunidad este 26. Si hay alguien que no sabe cómo testificar a otro, acérquense al pastor Rubén, a Rubén Nodas o a mi persona. Particularmente, eso es algo que Dios me ha dado y es esa posibilidad de compartir el evangelio. Si hay alguien que no sabe, tiene que hacerlo, porque ese es el carácter de aquel que es un seguidor. Tiene que hablar con poder, ya sin temor, sin vergüenza, porque te das cuenta que la gracia sobreabundó. Aun cuando el pecado desabunda, sobreabunda la gracia. Y esa gracia ha sido recibida por cada uno de ustedes y hoy día ya son hijos de Dios. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Bendito Señor y Padre, gracias por este tiempo, por tu amor inagotable. Señor, gracias por el ejemplo de humildad de Pablo, porque el Señor no se avergonzaba de todo lo que él había sido. Me refiero a que no es que se jactaba de sus pecados, sino que él no se avergonzaba de decir todo lo que él había hecho antes en contra de ti. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Dios, sabes tú de dónde nos has sacado. Ayúdanos, Señor, a testificar. Si él estaba hablando todo lo que había hecho, es para que otros, Señor, tengan la posibilidad de decir, hay esperanza, hay posibilidad de tener ese regalo de la vida eterna, si yo me arrepiento como lo hizo Pablo. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, que sigues forjando nuestro carácter y que cada día nos ayudes a cuidarnos como iglesia. Somos la familia de la fe, a amarnos, a amar la doctrina, Señor, sana y a desechar, Señor, la falsa doctrina que va a destruir y contaminar la iglesia. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.